La historia de la salvación comenzó hace mucho tiempo. Y desde aquellos días, el guardián del Num ha seguido visitando a los hombres, para ayudarlos a llegar hasta el Num al final de sus días. A aquellos que escuchan su voz se les llama Profetae. Relatos del guardián del Num. Cuentos, leyendas y profecías para entender la vida. Hermano Gudal. Una vez que Gudal dijo la contraseña, fue aceptado por este grupo de pastores. Tael y Gudal se abrazaron contentos de volver a verse. Pero, ¿qué haces aquí? Caracorzo nos indicó una dirección distinta para cada uno de nosotros antes de morir. Le preguntó Tael extrañado. ¿No habrás hecho lo mismo que la otra vez, en las montañas? Y Gudal se sonrojó agachando la mirada. Yo quería seguir, Tael, pero tú me conoces. Me da miedo estar solo. Me fijé en la dirección en la que te fuiste, y te seguí de lejos. Es lo bueno de esta inmensa llanura, que se ve a mucha distancia. Tael no quiso regañarle, él no era ni su padre ni su chamán, y además, también se alegraba de no estar solo. Caminaron juntos contándose cosas, y Tael se percató que este hombre, Farluzabmel, los miraba a cierta distancia con poca discreción. Esto incomodó a Tael y previno a su amigo. Oye Gudal, tengo que contarte algo. Hablemos en voz baja. Dime hermano, ¿qué pasa? Preguntó Gudal despreocupado. Mientras te hablo, tú disimula. ¿Ves ese tipo de ahí? ¿El hombre alto con la cabeza cubierta con una capucha? Y Gudal pasó su mirada por todo ese grupo de personas hasta que lo vio. Lo veo. ¿Qué pasa con él? Y Tael le explicó. Verás Gudal, no es un pastor. Se llama Farluzabmel, y es otro extranjero como nosotros, pero además, dice que es un vidente. Estuvo charlando conmigo antes de que tú aparecieses, y me adivinó casi todo de mí. Y eso que yo no le dije nada de nada. Es un tipo extraño y un poco siniestro. No me da buen presentimiento, y además me pone muy incómodo estar a su lado. Te prevengo porque nos está observando, y como te digo, es capaz de ver cosas de las que nosotros no nos percatamos. Seguramente ahora esté interesado en saber cosas de ti y se te acerque para darte conversación, como hizo conmigo. Tú ten cuidado. Y Gudal se quedó impresionado. Un vidente, vaya vaya. Y dime Tael, ¿qué fue lo que vio de ti? No te lo vas a creer Gudal, pero adivinó que venía del sur, y que mi chamán era un hombre del pueblo de las cuevas. ¿Cómo pudo saber todo eso sin conocerte? Preguntó excitado Gudal. Chis. Baja la voz que nos va a oír. Musitó Tael mientras ponía su mano en sus labios. Yo tuve la culpa. Es un hombre muy observador y le fui dando pistas sin darme cuenta. ¿Entiendes por dónde voy? Por eso, ten cuidado y sé prudente si habla contigo. Además, me dijo que estaba buscando algo. Más bien a alguien que iba por estas tierras hacia una ciudad. Y Gudal le preguntó encogiéndose de hombros, ¿y cuál es el problema? Pues verás, empezó a explicarle Tael, estos pastores van hacia una ciudad. Está en la dirección que yo tenía que seguir, por eso me uní a ellos. Y este hombre está buscando a alguien que va de camino a una ciudad.
Puede ser alguien entre estos pastores, o puedo ser yo. En esto, le pareció a Tael que este Farluzabmel aminoraba el ritmo, y que poco a poco, se estaba quedando más rezagado, como para quedarse a la altura de los dos amigos. Tael pellizcó el brazo de Gudal y le susurró: silencio ahora. Lo tenemos más cerca. Luego seguimos hablando. Y así estuvieron caminando un buen trecho. Los dos amigos iban juntos detrás de todos los demás, y por delante, a escasos metros, iba este vidente caminando solo y en silencio. Mientras tanto, Tael pensaba en lo bueno que era tener a su hermano Gudal con él, y estuvo acordándose de la historia de Gudal. Le vino a la cabeza el recuerdo de aquel día, en la encrucijada de los arroyos. Aquel día tan especial, hacía unos cuantos años. Aquel día, en el que sus padres los entregaron al chamán Caracorzo para ser iniciados en los misterios del Num. Aquel día fue el último que Tael vio a sus padres y hermanos. A Gudal ese día, también le resultó especial, pero sin tantas emociones, ya que Gudal era huérfano. Y recordaba ahora Tael aquel lejano día, en esa encrucijada de arroyos. En aquel día en que se fueron con el chamán Caracorzo. Allí, en esa encrucijada, donde los pequeños muchachos del clan también charlaban entre ellos en grupitos. Estaban al principio nerviosos. Pero enseguida se pusieron a compararse las ropas hechas por sus madres. Y a reírse de aquel a quien la ropa nueva le sentaba peor. Los padres de esos niños se pusieron también a hablar entre ellos, mientras esperaban al chamán Caracorzo. Hacían corrillos y charlaban unos con otros preguntándose si al final, alguna familia o algún niño se echarían para atrás. Las madres también charlaban entre ellas, dándose ánimos las unas a las otras y secándose las lágrimas de sus rostros. Estas madres, no solo lo habían preparado todo para sus hijos, sino que además se habían ocupado de todos aquellos que se habían quedado huérfanos para que no les faltara de nada. En realidad, esto de ocuparse de los niños huérfanos, lo tenían más que asumido, y lo llevaban practicando desde que empezaron a hacerse mayores y comenzaron a emparejarse entre ellos y a tener hijos. Gudal era uno de estos niños. Caracorzo había sido muy estricto con el tema del cuidado de los huérfanos, pues él mismo lo era. Y sabía lo cruel que podía ser la vida con estos niños. Además, había muchos, porque muchas mujeres morían al dar a luz a su primer hijo. La muerte era algo natural, como el comer o el respirar. Estaba a la orden del día, pero no por ello se banalizaba. Caracorzo se encargó desde el principio, de dar carácter sagrado y mágico a los enterramientos. Siempre realizaba rituales solemnes en donde se ponía por lo alto el manto y gorro del ciervo astado, para pedir al Eterno su misericordia y que su alma pudiera ser rescatada y llevada al Num. En este clan estaba el alma del chamán Caracorzo. Les había dedicado toda su vida desde que se hizo cargo de ellos. Desde ese día en que los dos amigos del chamán, Carabisonte, y su lobo Venablo, se sacrificaron por estos niños y los sacaron de aquella horrible estructura subterránea. Justo antes de que el techo se derrumbase sobre ellos, justo antes de que ese tercer hombre desconocido protegiese la escapatoria de todos esos niños bajo la tutela de Caracorzo. Y desde aquel día, Caracorzo guió a estos niños por todos los lugares por donde los guiaba el guardián del Num. Este guardián, en espíritu, lo fue instruyendo poco a poco, y así a lo largo de todos estos años Caracorzo se convirtió en el chamán más sabio que jamás haya pisado la tierra, porque recibía instrucción directamente del Num. Pero Caracorzo no estaba solo. Este pueblo, desde que eran niños, habían presenciado muchos prodigios. Cosas sobrenaturales en beneficio de ellos.
excepto la enfermedad y la muerte, nunca fueron tocados por ningún otro mal. Alguien los protegía, según decía el chamán. Caracorzo siempre decía que iba a hablar con su amigo. Cuando había algún problema se retiraba a hablar solo. Y cuando su ayudante Yelin le preguntaba con quién hablaba, éste le respondía que hablaba con su amigo, el guardián del Num. Pero lo más importante que hizo Caracorzo por estos niños, cuando se hizo cargo de ellos, fue enseñarles a vivir como seres humanos, con dignidad. Tael y Gudal seguían caminando en silencio por aquel pastizal de hierbas altas. Y Tael rememoró en esta ocasión, en el desierto del Yome, una discusión que tuvo una noche con Gudal. Estuvieron a punto de pelearse y los dos se dijeron cosas muy feas el uno al otro. Pero el chamán intervino a tiempo y los reunió a todos para enseñarles los secretos de la vida. Y utilizó un relato para hacerse entender. Así es como al chamán le gustaba enseñar. Y les contó la historia de los dos lobos que habitan en el alma. Los dos lobos que estaban siempre en pelea, y cuya victoria será del lobo que más se alimente. Hacer un clan, una familia cuesta toda la vida. Romperla, tan solo un mal gesto, una mala palabra, utilizado como una piedra para herir. Y curar esta herida no es fácil. Gudal y Tael captaron el mensaje y se reconciliaron. Y después de esto, Tael se acordó del episodio, años más tarde, del cruce de las montañas que daban a toda aquella estepa. El Kar de Haik, la tierra de los descendientes de este Caín, del que hablaban esos pastores. Y Tael se acordó de una mañana en concreto, antes de penetrar en un inmenso bosque a los pies de una enorme cordillera. Caracorzo los reunió a todos, y con un semblante tranquilo, por fin, les dijo: ha llegado el momento en que os convirtáis en hombres. Desde que salimos del campamento de vuestros padres, siempre hemos estado juntos en este peregrinar. El guardián del Num nos ha ido llevando de un lugar a otro, enseñándonos los secretos del Num y de la tierra. Ahora nos dispersaremos. Iremos en solitario, de uno en uno. Cada uno de nosotros irá hacia una dirección que yo le indicaré. Esta noche es luna llena. Espero veros a todos al otro lado de estas montañas con la próxima luna llena. Si os cruzáis con otros hombres, decid que vais al Kar de Haik. En cuanto lleguéis al otro lado, ya no seréis niños. Os habréis convertido en hombres. Buscad el Kar de Haik, que os estaré esperando allí. Deberéis aprender a vivir solos, a escuchar a los espíritus protectores. Y vais a luchar para que los malignos no os afecten. Aprenderéis a cazar tal como lo habéis visto en vuestros padres y en mí. Vais a defenderos de cualquier cosa que pueda dañaros. Y vais a aprender a respetar a la tierra, porque de ella recibís todo lo que tenéis en este mundo. Y por último, el guardián del Num me ha dicho que aquel que se encuentre con un compañero, aquel que comparta con otro una mínima parte de su travesía, comida o compañía, estará maldito y perdido para siempre en este bosque hasta que muera. No llegará al otro lado de las montañas y nunca será un hombre. Esta última advertencia sí los asustó. Y Caracorzo los fue cogiendo de uno en uno, y les marcaba una dirección con el brazo. Y le llegó el turno a Tael, que sin esperar mucho, partió hacia ese bosque y esas montañas. Y después llegó el turno de Gudal. Tael consiguió llegar el primero, porque contó con la ayuda de un lobo blanco de aquel bosque, que no estaba con su manada porque estaba herido. Un magnífico animal al que primeramente curó,
y después, al llegar al lugar acordado, por orden de Caracorzo, lo golpeó para que volviera al bosque. Esto último, le dolió a Tael más que a ese lobo. Obedeció con mucho esfuerzo a Caracorzo, no quería pensar mal de él, pero no era justo. Este lobo le ayudó a sobrevivir y a encontrar el paso al otro lado de las montañas. Y tuvo que golpearlo en su herida para que el dolor, el temor o el rencor lo invadiera y se fuera de su lado. Sin duda no era justo. El propio chamán tuvo un amigo lobo de joven. Tael sabía algo de su lobo venablo. ¿Y por qué él no podía? No era justo. El chamán se ha equivocado esta vez, seguía pensando Tael. Pero sin embargo, Gudal tuvo muchos más problemas para llegar al otro lado. Es cierto que no consiguió encontrar a ningún compañero, ya que le llevaban más ventaja. El miedo a la soledad de Gudal, y a los sonidos del bosque y las montañas, lo paralizaron. Era un miedo superior a sus fuerzas. Este miedo irracional se había agudizado a la muerte de sus padres. Pasaron los primeros días y Gudal no llegaba, y el chamán se preocupó realmente. Caracorzo se apartó en solitario para hablar a solas en espíritu con el guardián del Num. Se colocó sobre su cabeza el gorro astado, y así estuvo un buen rato. Varios de aquellos niños, incluido Tael, se ofrecieron para volver a buscarlo. Y después de meditarlo mucho, el chamán lo prohibió y los detuvo. El guardián del Num había sido muy claro. Tenía que superar el bosque y las montañas en total soledad. De lo contrario moriría y su espíritu permanecería errando por aquel bosque para siempre. Todos tenían que aprender a dominar y respetar al espíritu del bosque. Caracorzo y los niños acamparon junto al lago, y permanecieron 5 días más allí, esperando a Gudal. Y al 5.º día, Gudal apareció. Pensábamos que te había pasado algo, ¿estás bien? Le preguntaron sus hermanos mientras le daban palmadas de saludo en la espalda. Caracorzo se acercó al grupo de chavales con cara de alivio, aunque Tael ya no lo miraba igual que antes y se apartó un poco. Y Gudal les contó lo que le sucedió. Yo tenía mucho miedo por haberme quedado solo sin vosotros. Iba muy lento y había ruidos en el bosque que me aterrorizaban. En cuanto se ponía el sol, dejaba de caminar. Me negué a caminar a oscuras, y buscaba cualquier escondrijo para guarecerme y pasar la noche. Una oquedad entre las rocas, el hueco de un tronco, o debajo de una raíz que sobresalía de la tierra. Y cuando amanecía y había visibilidad, volvía a caminar. Y así hasta que llegué a las estribaciones de esas altas montañas. Eran enormes. Nunca antes habíamos visto montañas así, y me quedé observando sus picos muy impresionado. Intentaba descubrir por dónde ascender para cruzarlas, pero en esto, estando abajo mirando hacia arriba, a las cumbres, divisé una pequeña silueta blanca moviéndose por un collado entre esos picos. Creí que sería una piedra que se deslizaba ladera abajo. Pero una roca no sube y hace círculos, y luego va a la derecha, y luego se para. Arrugué los ojos para fijarme mejor, y descubrí que esa roca no era más que un animal. Un lobo blanco que venía del otro lado de aquellas montañas. Y es que ese lobo que divisé, me ayudó mostrándome el mejor paso hacia este lado. Es por eso que tardé más. Y menos mal que me fijé en aquel animal. Fue algo providencial. De lo contrario, estaría todavía dando vueltas por aquel lugar. Caracorzo al escucharlo sonreía muy satisfecho y aliviado, y Tael sin embargo, reconoció en Caracorzo un sabio chamán. Ese era sin duda el lobo blanco que curó Tael. Al herirlo y obligarlo a marcharse de su lado, había ayudado a su hermano Gudal, sin quererlo,
a encontrar el camino para cruzar al Kark de Hike. Caracorzo no se había equivocado en su decisión. Caracorzo había sido justo. Y ese guardián del Num se portó con Gudal como un padre o una madre. Parece que verdaderamente lo ayudó. No fue casualidad lo del lobo. Los dos hermanos seguían caminando en silencio a zaga de aquellos pastores, y a pocos metros del vidente. Quedaba poco para mediodía, y seguramente harían un alto para que hombres y ganado se refresquen y coman algo. Gudal fue otra vez quien rompió el silencio y preguntó a Tael. Entonces, estos pastores son los descendientes de ese Caín. ¿No te da curiosidad saber quién fue este hombre? Y pensar que Caracorzo sabía su contraseña. Tael lo miró serio y enfadado. Gudal comprendió que no convenía hablar en exceso delante de ese extraño hombre, y se calló otra vez. Y como se habían imaginado, de repente esos pastores hicieron un alto. Tael y Gudal se quitaron sus pertrechos de la espalda y se tumbaron en la hierba del suelo para descansar. Efectivamente, Tael se preguntaba quién habría sido este Caín, al que sus descendientes todavía seguían ligados a ese juramento de protección mutua. Esto le llamaba la atención. Era una conducta humana muy interesante. Los pastores empezaron los preparativos para la comida, y aquel niño del otro día, el que no quería dormirse, se acercó a Farluzabmel y luego a los hermanos. Dice el anciano que os acerquéis al grupo. Vamos a comer. Y los tres convidados se sentaron con los pastores, en presencia del anciano, el más viejo de aquellos. Empezaron a repartir la comida. Y Gudal probó ese día la carne desecada y salada que llevaban aquellos hombres. Todos hablaban entre ellos, menos los tres extranjeros y el anciano. Terminada la comida, ese pastor que los admitió en el grupo, se acercó a Gudal y le dijo interesado: Amigo de Caín, te hemos dado de comer y hemos permitido que nos acompañes, ¿y tú qué puedes darnos a nosotros? Y Gudal se quedó serio ante esa proposición. Todos estaban mirándolo. ¿Qué podría dar Gudal? Y hasta aquí llega hoy esta parte del relato. ¿Qué crees que les dará Gudal a estos pastores? ¿Acaso un cuento, como Tael? ¿Les hará de profeta y les interpretará algún sueño? ¿Tendrá Gudal algo escondido y quiera utilizarlo para pagar la deuda de hospitalidad? ¿Les cantará una canción? ¿O no tendrá nada que aportarles y quedará a expensas de lo que quieran decidir este grupo de pastores? Y a vosotros os digo, los que estáis escuchando esta historia, ¿os gustaría participar en el desarrollo de este relato? Si queréis, podéis dejar vuestra respuesta o sugerencia en los comentarios. Ya veremos cómo continúa. Y hasta el próximo capítulo.